Hola a todos, bienvenidos a Computación sin Dolor. Yo soy David Garza y tengo mucho gusto en saludarlos. Bien, pues esta es la segunda parte donde vamos a terminar de ver después de la calibración de nuestro tornamesa y todo ello, todo el proceso que yo sigo para restaurar la música de los LPs. Es un video un poco largo, mide poco menos de 50 minutos, pero viene prácticamente toda la información del proceso detenido que sigo para este proceso de restauración. Pues bueno, vamos directo al tema. Bien, ahora vamos a la parte de la grabación del sonido. Esta parte es muy importante para poder obtener la mejor calidad posible de nuestro tornamesa hacia la computadora. Y para ello, pues yo voy a utilizar esta herramienta que muchos de ustedes conocen, que es Audacity. Es una herramienta de grabación de sonido que he encontrado que es la mejor opción porque a lo largo del tiempo y que he probado muchos softwares que permiten la grabación del sonido hacia la computadora, muy particularmente proveniente de los LPs, he encontrado que la sencillez de este programa permite grabar el sonido lo más puro y limpio dentro de las posibilidades que yo tengo. Insisto, no soy ningún experto, sé que debe haber otros programas que lleven a cabo este proceso de una manera mucho más nítida o con mayor detalle, pero hasta donde yo he visto de los programas que yo tengo, este programa me ha permitido tener el mejor resultado. Ahora, para poder hacer la grabación con la mejor calidad, es importante hacer uso un poco de la ley Nyquist-Shannon, que nos establece muchas cosas, pero a grandes rasgos, a la hora de nosotros grabar algún tipo de información, debemos tomar como base cuál es el punto de partida que nosotros tenemos para entonces grabar al doble y entonces poder obtener una mejor experiencia final. Es decir, nosotros como personas pues más o menos vemos unas 15 imágenes por segundo, y si se graba a 30 imágenes por segundo, nuestra experiencia visual pues es buena, es bastante buena. Si se graba a 4 veces eso, la tesitura es todavía mejor, es decir, 60 imágenes por segundo es todavía mejor. Pero en este caso no necesitamos algo tan grande. Ya de por sí nosotros establecimos que el sampleo que yo le puse a mi tornamesa era de 48,000 hercios. En el Audacity necesito ponerle un nivel de sampleo del doble para obtener la mejor señal posible dentro de esos 48,000 hercios que yo establecí de salida de mi tornamesa. Entonces le pongo un sampleo de 96,000 hercios o 96 kilohercios, y entonces pues ya le oprimo el botón de grabar. Necesito asegurarme que aquí esté seleccionado mi tornamesa. Le oprimo el botón de grabar y pues ya procedo a poner el disco. Este disco que estoy poniendo, donde se oirá un poco la música, pues es un disco de un grupo que se llama Mistus, uno de los grupos favoritos de mi juventud. Fueron un grupo de rock que se lanzaron en el underground, ahí en Hoyos Funk y todo ello, a finales de los años 70 y muy particularmente en la primera mitad de la década de los años 80. Fue el primer grupo que vi en concierto y la verdad es que me dejó muy gratamente maravillado, y tengo la enorme bendición de que tengo trato con 3 de los integrantes de Mistus a través de Facebook, la magia de Facebook. Pero bueno, ese es otro cantar. Lo que sí quisiera subrayar muy en particular es que vean ustedes en la parte superior
en los niveles de grabación. Nótese que los niveles de grabación que estoy utilizando, procuro que no superen un nivel de -6, ¿sí? Nótese ahí en los niveles de grabación que lo más que se llega es un nivel de -6. Esto es para evitar la distorsión. Ya a la hora de hacer el proceso de restauración y todo ello, se le aumenta un poco el volumen y todo, pero a la hora de grabar es importante que se observe que se tenga estos niveles de grabación. Entonces, eso es una sugerencia bastante importante que yo quiero ponerles a ustedes. Vamos entonces al siguiente paso, que sería el proceso de grabación ya de esto. Imaginemos que ya terminamos de grabar la música y pues bueno, ya le pongo alto a esto. Ok, ahí tengo la señal. La señal pues es una señal bastante fiel a lo que originalmente se estableció. Lo que voy a poner aquí pues es un pedacito de lo que se grabó. Nótese que pues el sonido, si bien no se nota mucho la diferencia ahí donde están ustedes, pero ciertamente la calidad de lo que se ha grabado a 96.000 Hz es bastante buena. Es un archivo grande, sí, pero es bastante buena, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a exportar el archivo. ¿Cómo lo voy a exportar? Bueno, lo voy a exportar a un formato WAV y me voy a asegurar que lo que yo exporte esté en un formato de WAV de Microsoft con una densidad de 32 bits. Nuevamente, esto deja archivos muy grandes, ¿sí? Pero permiten que a la hora de hacer pues el proceso de edición y todo, se pierda lo menos posible del sonido, porque de que se va a perder, se va a perder. Entonces lo que voy a hacer aquí es que pues voy a buscar una carpeta para poder grabar mis archivos, y aquí está. Ya tengo ahí un álbum, pero vamos a poner uno que sea de prueba dentro de Mistus para grabar el nombre del archivo de sonido, que en este caso yo simplemente le pongo lado 1, ¿sí? Y se graba. Una vez que se grabe, ya tengo entonces una parte del material que yo pueda utilizar. Cabe hacer notar que hay ocasiones en que un disco pues está rayado y se brinca entre los surcos. Esto trae consigo un proceso bastante largo, donde tengo que encontrar, después de haber hecho pruebas una y otra vez, tratando de que la aguja no se brinque hacia otro surco. Bueno, lo que hago es entrar en el editor que posteriormente les voy a mostrar, y entonces obtengo la señal ya sin brincos ni nada. Pero me aseguro de que quede exacta, bien establecida, para que no se vea bajo ninguna circunstancia que hay problemas de que en algún momento se estuvieron brincando estas posiciones, ¿no? Ahora viene otra parte. Gran parte de esto que les voy a mostrar proviene de software que he venido comprando. He comprado una cantidad enorme de software para llevar a cabo este proceso lo más rápido posible, porque a pesar del software y todo esto, me llego a tardar más de 2 horas en llevar a cabo la restauración de un disco. Entonces hago lo posible por encontrar el mejor software para reducir el tiempo que yo me tardo en hacer todo este proceso de limpieza, porque si no tendría yo que hacer varios de estos procesos a mano y pedazo por pedazo, y la verdad es que sí me llevaría un buen de tiempo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, a lo largo del tiempo encontré estas maravillosas herramientas. Estas 3 herramientas me permiten hacer un proceso más o menos de limpieza de la música que he obtenido ya de los LPs. Y pues bueno, estas herramientas son maravillosas. Es el Denoise, el Click Repair y el Denoise como tal. Son 2 diferentes tipos de
remoción de ruido. Uno es acerca de los low frequencies y la otra es el sonido de fondo de los discos como tales. Estas utilerías estaban disponibles, pero si entramos al sitio web de su fabricante, en la actualidad está diciendo que pronto va a volver a abrir. Estas herramientas me parecen maravillosas, es de clickrepair.net y pues bueno, yo puedo entrar todavía a bajar alguna actualización o lo que sea, pero por alguna razón no se están ofreciendo a la venta. Antes de usar estas utilerías de Noise y ClickRepair y todo ello, yo utilizaba otra utilería que se llama ClickFix. Esta utilería me fue realmente muy valiosa cuando yo utilizaba la versión anterior del software que les voy a mostrar en unos momentos más y hacía un trabajo realmente bueno, muy bueno. Sin embargo, bueno, con el cambio de versión ya no se soportó esta versión y lo que tuve que hacer fue buscar alguna alternativa, aun cuando pude seguir utilizando esta utilería con la versión anterior del programa que ahora utilizo. Encontré que estas utilerías hacen un mejor trabajo todavía, remueven menos señal y tienden a dejar un sonido mucho más prístino, más claro, con menos pérdida. Entonces, si en algún momento estas utilerías vuelven a estar a la venta, yo les recomiendo que si ustedes hacen este trabajo, pues adquieran estas utilerías. Bien, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de limpieza en estas utilerías? Lo que hago yo es tomar el archivo que ya habíamos grabado hace un momento y lo primero que hago es hacer un proceso de limpieza basado en este orden. Primero, de Noise LF, de Low Frequencies, que va a quitar el sonido del arrastre lo mejor posible, el sonido del arrastre de la aguja en la superficie del disco. Luego vamos a meterle la utilería de ClickRepair. ClickRepair le va a remover lo mejor posible los clics, los pops, las rayaduras, los sonidos. Mi hija les dice burbujas, pero todos esos ruidos los va a eliminar lo mejor posible, pero hay que tener mucho cuidado al elegir el tipo de remoción que se puede llevar a cabo, porque si bien se pueden remover un montón de sonidos, hay muchos programas de estos que se llevan también una buena cantidad del sonido original, y esto es particularmente difícil cuando se trata de voces o cuando se trata de metales, ¿no? Digamos trompetas o algo así por el estilo, donde muchos de estos programas que remueven estos clics y todo hacen un trabajo donde dejan un resultado audible que lastima los oídos mal. Entonces este hace un buen trabajo en esa parte y les voy a mostrar cómo sería eso. Y ya finalmente lo pongo en este programa que me va a dejar por resultado un archivo y que hace lo posible por remover el sonido común no deseado de un LP. Entonces vamos con la primera parte. Aquí lo que hago es que voy a arrastrar este archivo para acá, pero lo primero que quisiera yo mostrar es el tamaño que tiene este archivo. Este archivo solamente tiene el lado 1 del disco, que dura aproximadamente 20 minutos. Y sin embargo mide más que un CD, mide 783 megabytes. Ya con el lado 2, pues esto se haría al doble. Entonces más o menos serían alrededor de 1.6 gigabytes de tamaño si yo grabo los dos lados. A eso me refiero de que salen archivos muy grandes, pero vale porque la calidad de sonido es muy buena. Entonces bueno, aquí voy a simplemente poner el archivo encima de este programa. Y lo que va a hacer es que ya lo tiene registrado. Y aquí voy a seleccionar qué es lo que yo le quiero eliminar. Lo que yo le quiero eliminar pues es básicamente el tremor que tienen los discos a la hora de estarse reproduciendo. Entonces
simple y llanamente le selecciono aquí el tremor del LP cuando se va reproduciendo y le hago clic en Start. Aquí lo que está haciendo el programa es ir eliminando ese ruido, y nótese que aquí abajo está generando un segundo archivo. Este archivo es el que tiene la señal ya con todo ese proceso eliminado, ¿no? Ya con ese tremor eliminado. Y entonces ya nos deja este archivo que ya tiene la reducción de ruido. Una vez hecho eso, ahora procedemos al siguiente paso, que es eliminar los clics y los pops. Entonces hago exactamente lo mismo, lo muevo para acá y aquí le selecciono el tipo de remoción que yo voy a aplicar. Puedo ponerlo como LP de manera predeterminada, pero esto es un poco violento en algunos guitarrazos o en trompetas o en la voz o algo. Se va a llevar una buena parte de la señal. Esto pues es bueno incluso en algunas grabaciones que no tengan este tipo de distorsiones, o que no tengan voces, o que no tengan metales o algo así por el estilo, porque tiende a llevarse una buena cantidad de señal. Entonces yo casi no uso esto. Una opción sería utilizar Default Brass, donde se orienta a eliminar una buena cantidad de clips, menos que el anterior, pero también se lleva menos señal. Y aunque no es muy bueno para dejar bien los metales, a pesar de lo que dice ahí, en realidad hace un trabajo bueno, es un trabajo intermedio entre quitar lo más posible de estos ruidos y dejar algunos para conservar una brillantez de sonido. Yo he descubierto que el mejor trabajo en general se obtiene con esta configuración de Default Percussion. Definitivamente deja muchos clics y deja muchos pops. Sin embargo, ahí entraría la parte artesanal de este trabajo. Yo lo que quiero es conservar lo mejor posible la calidad del sonido original, y por ende voy a aplicar este filtro. Entonces, a la hora de hacerle clic en aceptar, véase en la parte superior hay algunos momentos en que aparecen unas líneas rojas. Se ve muy rápidamente porque esta es una computadora muy rápida, pero esas líneas rojas verticales que ustedes alcanzan a ver, son los clics y los pops que ha quitado el programa. Y eso entonces nos deja con una señal un poco más limpia. No es la gran limpieza. Quisiera yo compartir con ustedes. ¿Vieron ustedes algunas de las señales que se le quitaba? Bueno, si yo lo pongo en el de Default LP, la cantidad de señal que limpia es bastante más. Vean cómo las líneas rojas son bastante mayores. Incluso ahora en ciertos momentos llega a detenerse más el programa. Y es que en algunos casos eso que marca como pops y como clics son algunas distorsiones de guitarra o algunas vocalizaciones, particularmente cuando el cantante llega a una letra A, y más si es una A larga o incluso con una O, ¿sí? En algunos momentos el programa confunde eso con clics y pops y lo trata de limpiar y deja un resultado desastroso. Entonces, a final de cuentas, en ninguno de estos dos casos ha reducido el tamaño del archivo. Simplemente lo que ha cambiado pues, es la forma en la que se hace la limpieza. Y finalmente lo que vamos a quitar es un poco el ruido normal de la superficie del disco, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer con este último programa, ¿sí? Que lo que hago es marcar aquí que lo que quiero es que filtre el sonido normal del vinil. Y pues listo, simple y llanamente hago eso. Si esto de automático está prendido, por favor, pues hay que apagarlo para que puedan ustedes poner directamente la opción de vinil. Entonces le hacemos clic en Start y este proceso vuelve a repetirse, donde se está limpiando ese ruido de fondo que llega a quedar, un poco de siseo, un poco de
pues del arrastre de la aguja dentro de la superficie del disco, y a final de cuentas ya tenemos un archivo lo más limpio posible de acuerdo con estos 3 programas. El siguiente paso es utilizar una versión anterior del programa que yo normalmente uso para editar, precisamente para aprovechar una fantástica característica que tiene este programa de ClickFix. Y pues bueno, ese programa que yo utilizo para editar se llama Adobe Audition, y que bueno, esta es una de las primeras versiones. ¿Por qué uso Adobe Audition? Bueno, porque en su momento utilicé un programa que se llamó Cool Edit. Cool Edit hizo un trabajo maravilloso, y de hecho ahí fue donde yo descubrí este programa de ClickFix. Sin embargo, en algún momento Adobe compró a la empresa que fabricaba Cool Edit, y a través de eso sacó Audition versión 1, que era básicamente Cool Edit, pero con el nombre de Audition. Sacó la versión 2, sacó la versión 3, todas esas las pude adquirir, y llegué hasta la versión 6, que es la versión que yo tengo aquí. Pero en las siguientes versiones de la versión 3 ya no se pudo utilizar este programa para poder llevar a cabo la limpieza de los discos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues bueno, pongo aquí el archivo ya con la limpieza que se le hizo, y empiezo a fijarme en cómo está la señal, cómo quedó la señal. Parte de lo que a mí me llama la atención son precisamente estos brincos. O sea, no sé si se alcanza a ver, yo creo que sí, pero vean cómo más o menos la señal se ve pareja, pero aquí hay unos brincos. Esos brincos normalmente son unos clics que no pudo quitar el programa anterior, y más cuando lo pongo en el modo de menos agresivo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en esto? Depende de la cantidad de clics que tenga la señal de sonido. Bueno, esto me puede llevar un buen de tiempo o me puede llevar menos tiempo. Aquí, por ejemplo, descubro que tengo dos clics, ¿sí? Tengo este de aquí y tengo este de acá. Bien, lo que hago yo es seleccionar la sección que tiene el brinco, y aquí se ve claramente, incluso cuando lo vemos en un esquema así, también se puede ver aquí en la parte de abajo cómo está el brinco ahí, ¿no? Entonces, o el clic, pues. Entonces lo que vamos a hacer es selecciono esta parte y utilizo dentro de efectos, aquí en restauración, este programa de ClickFix que yo les decía hace un momento. Y aquí tiene una función realmente maravillosa que se llama forzar la corrección, donde al hacerle clic automáticamente va a hacer lo posible por colocar la onda de manera que no haya ese clic, ¿sí? ese brinco que originalmente se tenía. Y ahora ya pueden ver cómo el clic ya no está. Y si voy a esta parte, tengo aquí otro brinco, otro clic. Simplemente lo selecciono. Como ya lo había utilizado la vez anterior, hace un momento, este programa al oprimir F3 repite el último comando que se haya hecho, y entonces ahí automáticamente hace la reparación de eso, ¿no? Y ahí voy encontrando dónde están los diferentes clics. Aquí hay otro, se puede ver ahí claramente. Yo le oprimo F3 y ya con eso he reparado el clic. Y pues acá de este lado encuentro otro clic. Y se ven, son claritos. Bueno, quizá algunas personas no alcancen a verlos con toda claridad. Pero a lo largo de un tiempo de estar llevando a cabo estos procesos, pues me he hecho un poquito el ojo de este tipo de clics, ¿no? Entonces simple y llanamente encuentro cuáles son los clics, dónde están, y los voy limpiando uno a uno. Insisto, esto me puede llevar unos cuantos minutos o me puede llevar horas, porque hay algunos que quedan muchos clics. Y pues bueno, la idea es disfrutar lo más posible de la música
sin esos ruidos de fondo. Entonces, ¿cómo es que está la calidad de sonido? Bueno, podemos cargar nuevamente este archivo para que nosotros podamos hacer una comparación de cómo estaba el archivo originalmente y cómo está ahora, ¿no? Este es el archivo original, este es el archivo nuevo. Se puede ver cómo hay varios clics que ya no están, ¿sí? Incluso podemos ver en esta parte, en esta sección central. Esto es el sonido tal y como lo tenemos originalmente, ¿sí? Este es como la división entre una melodía y la otra. Si nosotros nos pasamos a esa misma parte, pero de este mismo, vean ustedes la cantidad de limpieza que se tiene, ¿no? Si hacemos la comparación, todo esto es ruido de fondo. Incluso ustedes lo pueden escuchar aquí. Oigan, ahí se alcanza a escuchar, quizá no tanto, pero se alcanza a escuchar ese ruido de fondo que llega a molestar a algunos por esos ruidos, esos clics. Y acá pues ya básicamente se le ha eliminado en gran medida todos esos ruidos de fondo. Quedan algunos ahí en el trasfondo, pero a final de cuentas queda bastante limpio el sonido, ¿no? Pero aquí no ha terminado la cosa. Una vez que yo tengo eso, guardo el archivo. Ya lo tengo guardado, ya lo tengo grabado y cierro esta utilería. Ahora, ¿qué procede? Bueno, abrir otra utilería que me va a permitir hacer la edición final. Podría hacerlo en Audition 3, pero tengo una utilería que tiene unos mejores filtros y que es Audition 6. Esta versión fue la última que se vendió. Hay nuevas versiones que son más bien de renta en Adobe y que yo ya no quise entrar en esa parte de renta. Así es que me quedé en Audition 6, fue la última versión que yo compré hace muchos años y que pues bueno me permite estar haciendo la edición cuando yo quiera sin tener que estar pagando la renta. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Bueno, voy a cargar el archivo que yo originalmente había pues limpiado, le había quitado esos detallitos y ya tengo aquí mi archivo, pero hay un detalle. Yo quisiera que se fijaran en la parte de abajo de Audition. Después de que termina la melodía, todavía hay un poco de ruido. Casi sería imperceptible, pero esa parte casi es la que me molesta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero tengo que eliminar todo este ruido. ¿Cómo lo hago? Bien, selecciono una sección que normalmente lo que yo he aprendido es que necesito seleccionar una parte del ruido que sea un ciclo del disco, ¿sí? Exactamente un ciclo del disco para que esa señal que es de un ciclo del disco y que es constante en toda la grabación, pues yo se la vaya quitando a todo el archivo de sonido. Entonces lo que voy a hacer es simple y llanamente seleccionar el ciclo del disco. En mi tornamesa, el ciclo del disco son aproximadamente 1.767 segundos. Eso es lo que se tarda mi tornamesa en dar una vuelta. Dependiendo de las tornamesas pueden ser unas milésimas más, unas milésimas menos. En el anterior tornamesa era 1.789, pero ahora son 1.767. Pero pues en fin, no hay mucha diferencia en cuanto a velocidad. Entonces, una vez que yo ya he seleccionado esa parte, vengo aquí, hago en capturar el sonido, el ruido que se ha seleccionado. Y entonces, aquí en efectos, vengo a la reducción de sonido. Vean, esta es la señal de ruido que se captó, que se capturó. Y entonces lo que voy a hacer es que esta señal la voy a quitar de toda la señal de audio. Este es un proceso que se tarda
algunos segundos, ¿sí? En esto, todos estos son procesos de un hilo, por lo tanto necesito un procesador que en un hilo lleve a cabo la mayor cantidad de trabajo posible, ¿no? Entonces ha sido una serie de cambios en la máquina que utilizo para esto, para obtener el mejor proceso o la mejor velocidad con un solo hilo de procesamiento, ¿no? Entonces, ya una vez que termina de hacer este proceso, si yo vengo aquí y chequeo lo que sucede en el cambio de una señal a otra, nótese que ahora los indicadores ya prácticamente no se mueven nada. Y eso hace que yo tenga una música, un sonido prácticamente limpio, sin ruido de fondo, ¿sí? Quedarán algunos sonidos, algunos ruidos, y ojo, todo esto ha hecho que una parte de la señal también de la música se haya perdido, pero se pierde menos si yo estoy utilizando esta resolución de 96.000 Hz. Entonces, bueno, ¿qué sigue? Bueno, ahora lo que sigue es que vamos a normalizar el volumen del sonido, ¿no? Para poder obtener una mejor calidad. Bien, lo que hago entonces es que vengo aquí a amplitud y le digo normalizar. Una vez que se ha normalizado el sonido, nótese que ahora ya tengo una señal más potente, ¿sí? Aquí es donde recupero de alguna forma el volumen que originalmente debería yo tener con la música, y hago algunos otros análisis, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando estoy reproduciendo la melodía, me doy cuenta de que el volumen está desbalanceado, como que el volumen del lado izquierdo está un poquito más subido que el volumen del lado derecho. Y debido a eso vamos a tener que equilibrar los canales. Entonces, a veces esto es un poco de cálculo, pero nos podemos dar cuenta ahí en la gráfica que la parte de abajo está en 3 decibeles, menos 3 decibeles más o menos, y la parte de arriba está ligeramente por encima de esos 3 decibeles. Entonces, vamos a quitarle aquí a cálculo más o menos, no lo voy a hacer perfecto, pero vamos a quitarle 1.1 decibeles y vamos a ver qué tal funciona. Si ya lo vemos, ya está un poco más equilibrado. Ciertamente no está del todo equilibrado. Este es un proceso donde hay que escuchar y ver cómo están las señales, ¿sí? Los sonómetros, para poder encontrar el mejor equilibrio. Muchas ocasiones cuando un LP es pasado, por alguna razón uno de los canales está más cargado, casi siempre, y entonces esto hay que equilibrarlo. Una vez que ya está así, entonces volvemos a normalizar el archivo. ¿Por qué? Porque como vimos, uno de los canales estaba más abajo que el otro. Entonces a la hora de volver a normalizarlo, va a recuperar un cierto tamaño. Bien, ahora lo que vamos a hacer es pues encontrar un volumen un poquito más adecuado. Si bien aquí ya hemos normalizado, algo que es muy cierto es que casi todas las normalizaciones se basan en la señal más alta que encuentre, y a veces son picos como este, ¿sí? Este es un pequeño pico que hubo, y a final de cuentas eso establece el volumen de la grabación, pero lo ideal es que esté un poquito más arriba de eso, y para ello entonces lo que hago es agregar más o menos una cantidad de decibeles a la grabación. Entro aquí a esta parte de Hard Limiter muy en particular porque esto me va a permitir aumentar el volumen pero sin pasarme del 0. De hecho, en este caso yo lo tengo establecido de que el máximo sea de 0.1 decibeles, ¿sí? Una décima de decibel. Y lo que hago aquí es aumentarle un decibel más o menos al volumen, y ya después de llevar a cabo ese aumento de un decibel a todo el archivo, puede ser más dependiendo de cómo se vea la señal, entonces ya tengo una señal un poco más ponchuda, ¿sí? Y bien, una vez hecho eso, procedo
a pues grabar el archivo, que lo voy a hacer en este mismo instante. Se graba el archivo y ahora empiezo a convertir las pues cada una de las pistas hacia las pistas ya finales que van a quedar en el CD o convertidas a algún formato de archivo. Entonces aquí lo que hago es, a veces le doy un toquecito un poquito mayor, otras veces no, pero en este caso lo que voy a hacer es establecer que el tiempo antes de que inicie la melodía, me voy a esperar a que inicie medio segundo antes, ¿sí? Aquí está, medio segundo antes, eso lo pueden ver aquí. Y entonces, una vez que yo selecciono medio segundo antes, quito todo lo anterior. No tiene ningún sentido dejar todo lo anterior. Y aquí al final, pues nuevamente hago algo parecido. Sin embargo, aquí hay que cuidar con los audífonos hasta dónde llega el eco final, o en el caso de los archivos que tienen o de las melodías que tienen un fade, ¿sí? Que se van desapareciendo, pues hay que escuchar claramente con unos audífonos hasta dónde llega. Y una vez que llegamos a la parte donde ya no se percibe alguna señal, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, yo silencio y un poquito después le corto el resto. Y entonces ya tengo yo la pista, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es que la voy a grabar. La grabo y ahí le pongo, ¿no? Mistus C1 Mental Intercourse. Listo. Y ya lo grabo. Nótese que sigo a 9600, ¿sí? Lo grabo, listo, ya quedó y ya tengo esa pista aquí, ¿sí? Una vez que yo convierta todas las pistas, entonces ya voy a tener ahí la lista de los archivos. Bueno, como vemos ya hemos avanzado con todas las melodías que se encuentran en el lado 1 del disco de Mistus. Y pues ahora vamos a hacer el paso final. Ya tenemos aquí atrás todos los archivos de tipo WAV que están disponibles y que han quedado como resultado de eso. Pero ahí no queda la cosa. Necesito compartirlo o convertirlo a un formato que sea pues más fácil de almacenar, ¿sí? Para que yo me lo pueda llevar a la otra computadora, que es donde yo escucho el sonido. Pero antes que eso, quisiera yo hacer una mención especial. Si ustedes notaron, simple y llanamente no puse ningún tipo de filtro ni de compresión a la música. ¿Por qué? Bueno, hay muchos que hacen este tipo de detalles de pasar un LP hacia la computadora y una vez que ya obtienen el sonido lo comprimen y le hacen ecualización y todo ese tipo de cosas. Yo la verdad es que respeto mucho el trabajo que ha hecho un ingeniero que tiene mucha más experiencia que yo, pero mucha, y estudiado y con todo el seso del mundo, para obtener el sonido que al final se obtuvo en el disco. Ciertamente hay algunos discos que sí merecen una cierta reecualización o algo por el estilo, pero la inmensa mayoría de los LPs ya tienen el sonido adecuado y no se necesita más que hacer lo que yo hice. Obtener el sonido sin que haya saturación del sonido, ajustar el volumen y recortar. No hago compresión porque eso cambia entonces la tesitura. Muchas ocasiones ya no hay claroscuros en el sonido, sino que todo es ruidoso, todo es hasta arriba el volumen. Yo en esa parte sí quiero subrayar que yo conservo el sonido original y eso pues da la idea de que se está escuchando el LP, sí, pero con una calidad ya de sonido digital más pura, sin el ruido o con la menor cantidad de ruidos producidos por el tiempo y por el roce de la aguja en el LP. Entonces, si no vieron que yo hice algo como eso es porque no lo hago.
antes lo hacía y antes hacía cosas para tratar de obtener el mejor sonido y lo único que obtenía era un sonido estridente, terrible, deformado, que no me satisfacía. Hasta que yo encontré esto de respetar el trabajo que hace el ingeniero de sonido, fue cuando pude yo encontrar la verdadera calidad del LP. Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora es, voy a convertir todas estas melodías, todos estos archivos, hacia un formato FLAC, que es también un formato digital sin pérdida, pero que lo que hace es dejarnos una calidad de sonido de CD. Para ello entonces voy a establecer la configuración de exportación. Básicamente aquí le voy a decir que quiero que todos los archivos pues los deje en la carpeta Mistus dentro de la carpeta prueba, pero voy a crear otra carpeta que se llame FLAC, ¿sí? Dentro de la carpeta FLAC ahí voy a poner todo el resultado, pero nótese que aquí sí voy a hacer un cambio. Esto es muy importante, estoy cambiando el sampleo a calidad de CD y estoy haciendo que en lugar de ser de 32 bits se quede en 24 bits. Esto va a hacer que se obtenga una calidad de sonido superior a la de un CD, pero ya no va a ocupar tanto espacio, además de que FLAC es un formato de compresión sin pérdida, por lo tanto voy a tener un tamaño bastante más asequible para poderlo utilizar ya en mi computadora finalmente. Entonces eso lo hago clic en OK y le hago clic en Run. Esto entonces hará que se conviertan todas las melodías y se pongan en formato FLAC. Aquí sí se utilizan varios procesos, prácticamente los que tenga disponibles el procesador. Si tiene 4 o 6 núcleos, o 8 núcleos o 16 núcleos, aquí va a usar todos los procesos. Ahí se puede ver cómo está haciendo las 4 conversiones al mismo tiempo y el proceso pues es bastante rápido. Una vez que tenemos eso, ya tenemos todos los archivos FLAC aquí, ¿sí? Tenemos dos tipos de archivos, están los archivos FLAC, que son estos, y luego están los archivos XMP. Lo que hago es quitar los XMP, que son algunos detalles de datos del archivo, y ya tengo los archivos FLAC. Ya está aquí establecido, ustedes van a poder escuchar ahí de fondo cómo está pues reproduciéndose el sonido de la canción número 1, que como se pueden dar cuenta pues la calidad es bastante mejor a lo que se tenía originalmente. Bien, una vez que tengo eso, ahora viene la última parte. Todavía no he terminado. Viene la última parte, que es la de identificar a los archivos. Para eso voy a utilizar otra herramienta, que es esta. Esta herramienta me permite ponerle las etiquetas a mis discos, ¿sí? Este se llama Easy Tag Meta Tag Editor. Lo que hago es, pues para que ustedes lo conozcan, es de Poicosoft. Es un programa de Poicosoft que no hace otra cosa más que permitirme etiquetar y ponerle las imágenes a los archivos de manera que quede lo más profesional posible, ¿sí? El vendedor es Poicosoft y pues ahí pueden ustedes obtener acceso a este programa, que hay dos versiones, está la gratuita y está la comprada. Yo compré el programa y pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir precisamente a Mistus, vamos a ir a prueba y ahí dentro vamos a ir a FLAC y aquí tenemos todos los archivos. ¿Qué hago? Pues bueno, voy a ponerle los datos, ¿sí? El álbum Life of Mamat. El año es 1982, 2 años después de que los vi tocar. Género pues es rock. El editor es NDG, que es la marca del disco. Ustedes lo pueden ver aquí, NDG. Es importante tener eso en cuenta. Y pues bueno, aquí yo hice el proceso
Y pues aquí lo que vamos a poner es que el artista de pista es Mistus. Ya luego vamos a ir poniendo los nombres. Son en este caso 9 canciones las que trae el disco. Y pues bueno, ya simplemente vamos a poner los títulos. Y pues los números de canciones, que son en este caso 4, ¿no? Listo. Ahora vamos a conseguir la portada, la pasta. Para ello vamos a entrar aquí a descargar. Y puede encontrarse en cualquiera de estos lugares. Aquí pues no nos encontró nada. Está también Discogs, ¿sí? Donde pues en este caso no nos encontró ningún resultado. Y el detalle es que aquí yo le puse Mistrus, ¿sí? Entonces en realidad es Mistus. Entramos aquí. Encuentro una portada bastante feíta, pero pues bueno, vamos a seleccionarla. Particularmente porque la portada es en realidad toda negra. Pues existe otra forma de encontrar la portada. Simplemente uno va aquí, pone Mistus Life of a Match. Y en las imágenes, pues es posible que se encuentre una mejor imagen, como aquí. Esta es una mejor imagen, aunque muy pequeña. Se puede buscar, o simplemente uno puede tomarle una foto al disco y mediante algún programa de edición, pues se localiza o se obtiene la mejor imagen posible. Aquí pues localicé una mejor imagen y ya se la pongo ahí. Una vez hecho eso, entonces ya grabo los metadatos y se ha grabado absolutamente todo. Lo único que tengo aquí que hacer es quitarle esto de Mistrus y ponerle Mistus para todos, ¿sí? Entonces nada más me voy a asegurar que sea Mistus para absolutamente todos. Bueno, ahí está. Entonces ya está Mistus y ya entonces a la hora de reproducir pues ya tengo todo el detalle completo y tengo ya la música restaurada. Esto fue un proceso muy simplificado, pero a fin de cuentas ahora ya tienen ustedes una idea aproximada de más o menos el proceso que yo sigo para llevar a cabo la restauración de un LP. Muchas gracias por acompañarme en este video, un poco largo, sí. Sin embargo, espero que haya satisfecho tus dudas en cuanto a todo el proceso que yo sigo para poder limpiar, para poder restaurar una grabación en LP. Si te gustó este video, dale manita arriba y suscríbete al canal para que puedas recibir actualizaciones de los nuevos videos. Hazle clic en la campanita y pues bueno, nos vemos en la siguiente entrega. Que tengas una excelente experiencia de vida.